Tardes. Nuestro otro proyecto o trabajo habla acerca de los estigmas que hay dentro de los trastornos mentales. Primero hay que tener en cuenta que un trastorno mental es aquello que se relaciona o afecta los estados de ánimo, el comportamiento y el pensamiento de una persona. Ahora bien, en base a esto, nuestra tesis es que los estigmas que hay dentro de los trastornos mentales no solo afectan a las personas que lo padecen, sino también a las familias, a la población adyacente, pasando por los profesionales que los atienden. Estas actitudes sociales de rechazo y una consecuencia, una imagen negativa puede levantar más barreras sociales que aumentan el riesgo de aislamiento y de marginalidad. Bueno, en base a nuestra tesis y nuestros argumentos, nosotros hicimos unos cuadros minimalistas, los cuales primero van a reflejar las relaciones de poder que hay dentro de estas enfermedades, y segundo es esa poca importancia que se le dan y esos estigmas negativos como tan pequeños, tan aislados, tan sin importancia, además teniendo en cuenta de que en Colombia la salud mental ni siquiera es una prioridad. Entonces son 6 enfermedades que vamos a hablar, de entre ellas está la esquizofrenia, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de identidad disociativo, el trastorno de bipolaridad y la ansiedad. Bueno, entonces yo me dispondré a hablar acerca de 2 enfermedades, que la primera es la esquizofrenia y la depresión. Entonces la primera es la esquizofrenia. Nosotros tenemos unos pies de foto, los cuales hacemos mención de qué es la enfermedad, porque el punto más grande para que se inicie esta estigmatización y estas relaciones de poder es acerca del desconocimiento. Entonces la esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar y sentirse lúcida, y el estigma que vamos a reflejar dentro de este cuadro minimalista es una de las estrategias erradas en el pronóstico de una persona con enfermedad o trastorno mental es el aislamiento. Entonces, como podemos ver en este cuadro, es una persona que es la silueta, la cual pues tiene nuestra esquizofrenia. Los pájaros amarrados a él con hilos rojos y negros significan esos pensamientos lúcidos o esas pérdidas o visiones de lo ficticio y lo real que siempre van a estar atados a él, ya que así es como está en estos momentos su mente. La jaula significa ese primer aislamiento que tenemos hacia la persona, ya que lo vemos como algo peligroso, puesto que en muchas ocasiones la esquizofrenia puede terminar con algunas actitudes agresivas, pero el primer pensamiento es aislarlo, ya las personas lo ven como algo totalmente malo, y los palos negros alrededor es lo que significa la entrada al diagnóstico de encerrarlos en un manicomio. Entonces aquí cuando nos preguntamos si no puede salir de este estigma tan pequeño de este sitio tan pequeño, ¿cómo va a poder salir de un sitio muchísimo más grande, de unas barreras muchísimo más grandes impuestas que son jerarquizadas por las personas que realizan los tratamientos, como los profesionales de la salud, en este caso los psiquiatras? Y el piso simplemente significa como esos movimientos de manejo que hay dentro de su mente. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la depresión, que es una de las enfermedades más conocidas. Entonces, la depresión es un estado de ánimo intenso que implica tristeza, desesperación o desesperanza, que puede durar semanas, meses o incluso muchísimo más tiempo. Y el estigma que vamos a reflejar dentro de esto es el poder estar jerarquizado por aquellos que se consideran sanos. Hay que tener en cuenta que este es nuestro cuadro. Entonces, vamos a explicarlo en el sentido de que la persona está hundida dentro de sus pensamientos. Primero hay que tener en cuenta que la depresión es muchísimo más que un estado de tristeza, es un estado de derrota, es un estado de un constante pensamientos negativos que pueden durar muchísimo más tiempo hasta que la persona puede llegar al punto en que no quiera comer o no quiera levantarse de la cama. Entonces, está hundida dentro de sus pensamientos, está ahogándose en esos momentos negativos de su vida que recorrer una y otra vez, pero están dentro de un vacío y un plato, que significan aquellas personas que se sienten sanas, pero este vaso y estos platos pueden tener algunas grietas, porque quien no me puede afirmar que estas personas tampoco están totalmente en un estado de lucidez o simplemente no están constantemente en un estado sano de salud mental. Esta bolsa de té que lo aprisiona a él es esa presión o esas palabras que algunas de estas personas sanas le pueden decir a él, como no estés triste, la tristeza es algo ocasional, todo puede mejorar, mañana vas a ver que la vida tiene altibajos y bajos, así sucesivamente.
También tiene una cuchara que hace referencia a la palabra skin, que es hundimiento, porque ¿qué hacemos con las personas que tienen depresión? Las intentamos hundir más creyendo que es algo mínimo o que es algo sin importancia, la tristeza. Y los palos de balso hacen referencia a la jerarquización ejercida por las familiares también dentro de él, y que este punto, el vaso o el plato en este caso, en cualquier momento se puede romper y quebrarse, y la persona podría salir de esta depresión con un tratamiento adquiridamente responsable. Entonces esos serían los dos primeros cuadros, y a continuación vamos a hablar de los siguientes. Este cuadro representa el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental severa en la cual los pacientes sufren de cambios de ánimo pocos comunes. Es decir, pueden estar felices y activos y de un momento a otro pasan a estar tristes y desesperanzados. Y así es un ciclo constante. El estigma que representa este trastorno, que nosotros escogimos, es que el derecho a la vida es violado por el entorno social, porque las personas que sufren de este tipo de enfermedades son vistas por los demás como alguien raro, y tiende a ser un poco miedoso porque ya es como que los tachan y los catalogan de una manera muy fuerte. En el cuadro se representa el trastorno de la ansiedad, que también es una enfermedad mental, es un trastorno mental en el cual la persona sufre o se preocupa o es muy ansiosa por ciertas cosas, por muchas cosas, y esto no lo logra controlar, no logra controlar esa ansiedad que le genera cualquier cosa. El estigma para este trastorno es la desinformación, ya que pues la desinformación genera un problema mucho más grande con esta enfermedad, pues si bien el no conocer de esta enfermedad genera estigmas en la sociedad, de igual manera no conocer cómo tratarlo, no conocer cómo trabajarlo con esta, genera un mayor problema, tanto para la persona como pues para la sociedad. El cuadro que vemos aquí representa el trastorno de identidad disociativa. Este se caracteriza por tener dos o más identidades en una misma persona. ¿Qué pasa con esto? Al tener dos o más identidades en un ambiente, estas identidades actúan referente al ambiente independiente de la otra. Entonces, una persona puede cambiar de personalidad de un momento a otro, y el estigma que ellos los etiqueta es que los términos psiquiátricos que tienen para encerrar este tipo de enfermedades los hacen parecer indeseables y raros, o sea, los aíslan del mundo y los apartan. ¿Por qué? Porque tienen una condición específica. El que está aquí es el trastorno obsesivo compulsivo. Básicamente este es un trastorno de ansiedad caracterizado por momentos invasivos y pensamientos recurrentes que permiten o que hacen que la persona tenga angustia y miedo todo el tiempo. ¿Qué pasa con este trastorno? Ellos siempre van a tener todo muy bien organizado, y en el momento en que se les desorganice algo, van a entrar en crisis y van a entrar en miedo y angustia constante. El estigma que fundamenta esto es la deshumanización de estas personas, ya que los toman como sujetos de estudio y los hacen creer que son inferiores a los demás por causa de estas enfermedades.